Bienvenidos a la Biblia en casa. Lecturas devocionales basadas en el libro de Hechos. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, a las 7:30 de la noche. Hola, somos Jorge y Yolima y hoy estamos con ustedes en el tiempo devocional La Biblia en Casa de la comunidad cristiana El Redil de Itagüí. Estamos acercándonos devocionalmente al libro de Hechos a través de la guía para leer la Biblia, que por medio de preguntas nos ayudan a acercarnos devocionalmente al entendimiento del libro de Hechos. En la página 2 encontramos la guía para los textos narrativos. Así que acompáñenos en este tiempo. Pero antes de comenzar, los invitamos a orar. Acompáñenos. Papá, te ponemos este tiempo, Señora, delante de ti, Padre. Oramos que seas tú bendiciéndonos, que seas tú protegiéndonos, Señor. Pedimos tu protección y tu guía, Señor, en este tiempo de acercarnos a tu palabra. Transfórmanos, Señor, a través de ella. Cambia nuestros corazones, amado Padre. Bendícenos, guíanos y bendice también, Señor, a cada persona que nos escucha, Señor, en este devocional. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a estar con ustedes en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 8 al 15. Leeremos a favor de ustedes en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. Este texto tiene el título del arresto de Esteban. A partir del versículo 8 dice: Esteban, hombre lleno de alegría y de poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Sicilia y de la provincia de Asia. Como no podían hacerle frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Así dijo la palabra de Dios. Amén. Bueno, iniciando entonces con la parte de observar que nos propone la guía, vamos a acercarnos a este texto tratando de mirar qué es lo que dice. Así que la primera pregunta: ¿dónde y en qué tiempo sucede la historia? ¿Qué conocimientos tenemos acerca de este lugar? Bueno, nos dice la palabra que esto sucede en la sinagoga de los libertos, o sea que estaban en Jerusalén. El nombre de esta sinagoga hace referencia al lugar de reunión de personas que habían sido primero cautivos por los romanos y luego puestos en libertad. Había judíos de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de la provincia de Asia. Es lo que nos dice la palabra. Bueno, ¿y quiénes son las personas principales en esta historia? ¿Quién dice qué? ¿A quién se lo dice? ¿O qué características tienen esas personas? ¿Cómo actúan o cómo se relacionan? Tratemos de responder todas estas preguntas unidas por cada persona o por cada grupo de personas. Entonces acá tal vez decimos la primera persona de la que vamos a hablar es de Esteban. Esteban era un apóstol, estaba en ese momento, hacía grandes prodigios y señales milagrosas. Bueno, también estaban los judíos. Sí. Los judíos eran de varias partes y no podían hacerle frente a la sabiduría ni al espíritu con el que hablaba Esteban. También había unos testigos falsos, unos hombres que fueron contratados por estos judíos de esta sinagoga para dar un testimonio, obviamente falso testimonio, en contra de Esteban. Y estaban los integrantes del consejo. Ellos, se dice en este texto que ellos miraron a Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel.
Bueno, y entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nos muestra esta historia de lo que está pasando? Si recordamos las lecturas del Evangelio, los 4 Evangelios, vemos que Esteban no era uno de los 12 que estuvo con Jesús. Esteban era un discípulo joven, un discípulo nuevo, hacía poco tiempo había sido incorporado al grupo pues, de los discípulos. Estaba evangelizando en ese momento, en el templo, en la sinagoga. El hombre estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Y lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo con poder, con el poder recibido del Espíritu Santo. Por esto fue que levantaron falsos testimonios contra él. ¿Cuál es la relación que hay entonces entre esta historia los textos, el anterior y el que viene después? El texto anterior nos indica que el pueblo de Dios fue creciendo. La iglesia primitiva empezó a crecer. Se hizo necesario aumentar el número de los discípulos. Así es que fue elegido Esteban como un hombre de buena reputación, que estaba lleno de fe y de sabiduría. En este texto se describe a Esteban que es un hombre lleno de gracia, un hombre lleno del poder de Dios, que estaba hablando con toda sabiduría, que estaba lleno del Espíritu Santo y que fue acusado falsamente. ¿Y qué vamos a ver en el siguiente texto, amor? En el siguiente texto vamos a ver un discurso de Esteban y posteriormente su muerte. Así que estos 3 textos se relacionan y se conectan en mostrarnos cómo la corta vida de Esteban fue una vida de servir a la palabra de Dios. Bueno, ¿qué palabras claves encontramos en esta historia? Pues una palabra que nosotros encontramos muy significativa en la historia fue poder. También se repite varias veces, pues, o se hace énfasis en que en la sabiduría, Sí. con la que hablaba Esteban, que provenía del Señor. También es importante en este texto el testimonio. Esteban estaba dando testimonio de Jesús y contrataron unas personas que eran un testimonio falso de las enseñanzas de Esteban. También entonces es clave la falsedad. Y estaban hablando de la ley. Estos señores decían que Esteban estaba hablando mal de la ley. Sí, sí. Bueno, así terminamos la parte de observar y comenzamos la parte de entender cuál es el mensaje que el autor desea comunicar a los oyentes, también a través de preguntas. Así que vamos a empezar con cuáles son las preguntas que se nos ocurre hacerle a este texto. Aunque el texto es relativamente corto y uno diría que bastante explícito, de todas maneras, si nos ponemos a mirar con detalle, sí resultan preguntas para hacerle. Por ejemplo, yo preguntaría, ¿por qué los judíos de esta sinagoga se pusieron a discutir con Esteban? Yo preguntaría cuál era el propósito que había en contratar esos testigos que dieran falso testimonio de lo que Esteban estaba hablando. Sí. O por qué ellos tuvieron que llevar a Esteban al consejo. ¿Para qué llevaron a Esteban al consejo? ¿Y cuál es el propósito de enfatizar con el que se termina esta lectura, en que el rostro de Esteban se parecía al de un ángel? ¿Qué le quería decir a la iglesia en ese momento, al consejo, y qué nos quiere decir a nosotros? Bueno, vamos a tratar, antes de responder, a tratar de ponernos en el lugar de estas personas. Entonces, poniéndonos en el lugar de Esteban. Esteban estaba firme en su fe y muy convencido de su llamado a servir al Señor. Vale la pena recordar que Esteban fue sumado al grupo de los apóstoles, pero no para predicar la palabra, sino que era para apoyar el servicio a las mesas, para que los apóstoles que estaban dedicados al ministerio de la palabra predicaran la palabra. Pero este texto nos está mostrando a Esteban que no es un hombre que está sirviendo las mesas, sino que es un hombre que está predicando la palabra. O está sirviendo, predicando. Sí. Bueno, y los judíos se fundamentaban en su propio juicio
y en su propio conocimiento para aplicar la palabra, y esa palabra no la aplicaban para ver qué dice la palabra, sino para utilizarla justificando sus propias opiniones. Es como muy parecido a estas personas retóricas de hoy, los retóricos actuales que usan la palabra de Dios para aprobar y justificar conductas pecaminosas. Por ejemplo, aquellos que utilizan el atributo del amor de Dios para justificar infidelidades o, bueno, cualquier tipo de pecados. Bueno, también estaban los testigos falsos, poniéndonos en el lugar de estos testigos falsos, eran parte de los judíos, pues, que hablábamos anteriormente, pero yo creo que tenían una característica como un poquito más importante, es que eran más ambiciosos, eran capaces de vender su palabra por dinero. Lo que les interesaba era qué hay para ganar. Bueno, y poniéndonos en el lugar del consejo. El consejo, pues además de que ya eran unas personas que el conocimiento de la palabra, también la edad y una posición en la sociedad, era el que les daba autoridad precisamente para tomar decisiones y para juzgar. Pero esta gente tuvo momentos que yo diría que fueron de duda o al menos de pensar qué es lo que está pasando aquí, cuando vieron que la cara de Esteban se parecía a la de un ángel. Fue muy importante desde que quedó escrito ahí en la palabra que no era un hombre como común y corriente, no era uno más del montón, no era uno que había llegado muchas personas al consejo, quién sabe en cuánto tiempo, pero este era un hombre muy especial, su cara tenía algo que lo hacía ver divino, celestial. Bueno, vamos entonces a intentar responder esas preguntas que nos habíamos formulado antes. La primera pregunta, ¿por qué los judíos de esa sinagoga discutían con Esteban? Ellos no estaban en una posición de aprender o de meditar en la palabra. Eso más bien era como una competencia por autoridad, por reconocimiento, por quién sabe más, o incluso por quién impone su propio concepto filosófico. No se trataba de mirar qué dice Dios en su palabra. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cuál era el propósito de contratar testigos falsos? Yo diría que ellos estaban buscando la forma de desacreditar las enseñanzas de Esteban y no hallaron nada que reprocharle, eso no lo dice el texto. Y por eso recurrieron a acusarlo falsamente en vez de reconocer y aceptar el Evangelio de la Gracia que predicaba, pues en este caso Esteban. Además, alborotaron al pueblo para ejercer mayor presión sobre el consejo. Sí, necesitaban como que el consejo no tuviera la posibilidad de dejar pasar la situación sin tomar medidas. Exacto. Bueno, ¿y por qué fue llevado Esteban delante del consejo? Bueno, esos judíos no tenían la autoridad para castigar, por eso pues acudieron al consejo a llevarlo para que el consejo con autoridad fuera el que juzgara. La última pregunta, ¿cuál es el propósito de enfatizar que el rostro de Esteban parecía al de un ángel? Yo creo que esa es la pregunta más difícil del texto. Nosotros consideramos que esta es una manifestación física y tangible de Dios. Es una manifestación divina con la que Él nos deja ver que Esteban era su siervo, era siervo de Dios. Mejor dicho, podríamos decir que tenía la marca de su creador. ¿Cuál es entonces la idea principal de este texto? Pues a pesar de que los hijos de Dios sean rechazados, acusados falsamente, tratados con injusticia, aunque pasen por sufrimiento, por señalamientos, podemos estar seguros de que Dios siempre está con ellos, con nosotros, afirmando la fe, revelándose, distinguiéndoles de los demás y glorificándose en todo el mundo a través de su pueblo y a través de sus hijos. Bueno, vamos entonces a tratar de poner en práctica esto que hemos aprendido en pasos concretos que nos ayuden a andar con rectitud. La primera pregunta, ¿de qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios? Bueno, yo creo que lo primero es reconocer que la vida cristiana tiene momentos de desánimo, momentos de sufrimiento, momentos de rechazo,
pero aún así podemos acudir a Cristo y debemos acudir a Cristo, recordando que en Él, en Jesucristo, hay recompensa, y que esa recompensa no es una recompensa que sea para esta vida, para este mundo, sino que es una recompensa para la eternidad, es la vida eterna. Bueno, y lo que dice este texto, ¿qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo, con tu prójimo? Pues nos aterriza, es como ponernos los pies en la tierra, es recordar que nuestra fe no es para agradar a los hombres, tampoco es para recibir beneficios materiales en esta vida, sino que nuestro llamado es para vivir una vida que dé testimonio de Cristo, aunque haya que pagar un precio por hacerlo. ¿Cuáles verdades nuevas hemos encontrado en este texto? Bueno, yo creo que mientras más nos vamos acercando a vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios, más cara de ángel vamos a reflejar. Es decir, más parecidos cada vez vamos a ser a Jesús, a la obra transformadora de Él en nosotros. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Él, Jesús, Dios, hace la obra en mí. Pues al menos transforma nuestro carácter y ya eso es un milagro. Sí, nos hace ver diferentes. Pero ¿cuáles acciones deberíamos comenzar a poner en práctica? Bueno, yo creo que lo primero es arrepentirnos. Tal vez en muchas ocasiones hemos dado falso testimonio contra otros, no necesariamente contra una persona que está predicando la palabra, pero hemos dado falso testimonio. Y debemos pedirle perdón al Señor por eso. Y debemos devolver la honra de aquella persona delante de quien atestiguamos falsamente. ¿Descubrimos algo que quisiéramos agradecer a Dios? Bueno, creo que es importante agradecer por las personas que, a pesar del sufrimiento que han padecido, continúan llevando el Evangelio de la Gracia a lugares difíciles. Por ejemplo, los misioneros en las tribus indígenas, misioneros en Jordania, y recordamos ahorita a Liz, que está preparándose y muy pronta a salir en misión a estos lugares de guerra. Entonces recordamos y agradecemos al Señor por esas personas fieles a su palabra que dan testimonio de Él a pesar de las dificultades. Y también esos líderes y servidores del Señor que su ministerio es precisamente presentarnos su palabra a nosotros, nuestros pastores, nuestros servidores, estas personas que también nos modelan el Evangelio. Bueno, vamos entonces a orar con el acróstico CASA: C de confesión, A de adoración, S de súplica y A de agradecimiento. Acompáñenos a orar. Papá, Señor, en este tiempo acudimos a ti. Acudimos pidiéndote perdón, Señor, por las veces que buscamos moldear tu palabra para satisfacer nuestro corazón lleno de pecado. Confesamos, Señor, que lo hemos hecho muchas veces, que no hemos buscado ajustarnos, Señor, a tu palabra, ajustarnos a tus preceptos, a tus mandamientos, a la forma que es agradable a ti, sino que tratamos de moldearte a ti, Señor, y utilizamos tu palabra para formar un Dios a nuestra medida. Te pedimos, Señor, que nos perdones por eso, que te confesamos y te pedimos perdón, Señor, por querer cambiarte y cambiar tu carácter y tu santidad de acuerdo con nuestra pecaminosidad. Señor, y te adoramos porque tú eres un Dios santo, un Dios poderoso, Señor, y te adoramos porque tú nos has dado el Espíritu Santo para que obre con poder y con sabiduría con nosotros y en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Señor, te adoramos por tu Espíritu. Señor, también venimos suplicantes delante de ti, pidiéndote, Señor, esas cosas que si tú no nos das, Señor, no somos nada y no podemos hacer nada. Te pedimos valentía, Señor. Te pedimos valentía para esforzarnos en hacer tu voluntad. Pedimos, Señor, que nos des la valentía que nos conduzca a tomar la decisión
y afirmar nuestra fe, Señor, para vivir en tu evangelio, para predicarle a otros tu palabra, tu salvación, para Señor, modelar, mostrar a Cristo donde vayamos, Señor, a las personas con las que tengamos relación. Te lo pedimos, Señor, porque sin los cambios que tú haces en nuestra vida, sin la palabra, Señor, pero sobre todo sin tu Espíritu Santo llenándonos de gracia y poder, nada podemos hacer. Padre, y te agradecemos tu obra redentora en nosotros, Señor. Te agradecemos porque a través de tu poder, de tu Espíritu y de tu amor, Señor, nosotros somos transformados. Somos transformados y tú nos das un rostro nuevo en Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque no lo merecemos, pero tú por amor a nosotros, Señor, lo has hecho. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre en el precioso nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos animándolos, invitándolos para que continúen acercándose devocionalmente al libro de Hechos todos los días, disfruten estos tiempos y compártanlos en familia. También les recordamos que estamos los lunes y los viernes por el canal de YouTube a las 7:30 de la noche y los miércoles por YouTube y por Zoom a las 7:15 de la noche hacemos el devocional en vivo. Lo hacemos todos juntos. Y el próximo domingo nos vemos a las 2:30 de la tarde. Recuerden que presencialmente nos estamos reuniendo en la sede del Redil de Envigado, que muy amorosamente nos han ofrecido el espacio para reunirnos. Si no puedes o no consideras que todavía no es tiempo de congregarte físicamente, puedes continuar haciéndolo de manera virtual a las 2:30 de la tarde el domingo. El Señor les bendiga. Chao. Chao. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá,
Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá.